Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos con ustedes en un programa más de En Contextos del Diario Ultimátum, con la idea de platicar con ustedes, debatir, escuchar sus opiniones respecto a la agenda sociopolítica nacional, los temas que, pues, determinan nuestra vida cotidiana. Parece ser que estamos muy alejados de la política, pero no. La política, la sociopolítica, la antropología política y todo lo que huele relacionado con el poder está determinando nuestras vidas todos los días. Y por eso le invitamos a que platique con nosotros sobre estos temas que hoy vamos a discernir aquí con los amigos. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, gusto saludarlos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Maestro Gilberto Zavala, ¿dónde andabas? Mi querido maestro Víctor, maestro Ricardo, qué gusto verlos y reencontrarme con ustedes en esta noche. Qué bueno, mi querido amigo. Pues hay muchos temas, por supuesto, pero creo que se imponen dos temas que son muy importantes. El informe del señor presidente de la República, el tercer informe, estamos a media luna, digamos, ¿no? Y la otra, por supuesto, esos ataques en Hidalgo que cada vez se están convirtiendo en algo verdaderamente lamentable en México. Prácticamente estamos en condiciones de terrorismo, ¿no? Vamos a platicar sobre ello. Empezamos con lo del informe, ¿qué les parece? Ricardo del Muro, yo sé que estás muy ansioso por platicarnos. ¿Cómo ves lo del informe del presidente? Pues bueno, yo creo que era un informe que se esperaba con las mismas características que han marcado el estilo personal de gobernar de López Obrador. Por supuesto, a diferencia de los anteriores informes que se hicieron dentro de Palacio Nacional, a puerta cerrada, con un grupo selecto de invitados. En este caso, pues se trató de un evento masivo. Las noticias que hay y las fotos es de que se logró llenar el Zócalo. Por supuesto, las críticas están en el sentido de que y seguramente se les va a seguir la pista a las personas que podrían salir ahí contagiadas de COVID. Pero pues el informe realmente hizo lo que dijo cosas interesantes en el sentido, por ejemplo, de que hasta ahorita lo que se sabe es de que el personal de salud que se contrató de manera emergente para poder atender todas las clínicas que se establecieron para atender la pandemia del COVID, es de que se van a mantener su trabajo. Y también pues señaló de que el sector salud se va a reforzar en lo que resta del sexenio. Definitivamente pues una buena noticia. Por el otro lado, pues algo que creo que es el mejor punto que tiene López Obrador, pues habló en el aspecto del aspecto financiero. La mayoría de los analistas coinciden en que él plantea una recuperación de 6.6% al final de su sexenio. La inflación que ahorita estamos padeciendo, pues sí ha golpeado, pero también la mayoría de los analistas coinciden en que es reflejo de la inflación mundial y que principalmente se está presentando en Estados Unidos. Y respecto a la seguridad, que es finalmente, no que podría ser, que es el punto débil del actual gobierno, pues el presidente insiste en que él va a seguir con una política de no enfrentamiento directo, de no una guerra contra los narcotraficantes, porque señala porque al menos lo que dice es que violencia genera violencia. En este punto, pues yo creo que lo vamos a ampliar dentro de un rato. Llama la atención, a mí me llamó mucho la atención, para cerrar el comentario, la encuesta que hoy publica Reforma, interesante porque plantea sus principales noticias es de que baja la aprobación de AMLO, según una encuesta que ellos hicieron y que lo pone en un 58%, y después en otro extremo del periódico hace un comparativo entre los expresidentes a la mitad de su sexenio, y pues llega a la conclusión de que López Obrador llega igual que Cedillo y que Fox. Abajo de Salinas. Pues abajo de Salinas. Entonces, pues es su punto de vista de Reforma, creo, pero definitivamente, pues sí se logró una
una fuerte concentración en el Zócalo y pues bueno, es interesante ese aspecto, ¿no? Muy bien. ¿Acarreados o no acarreados, Gilberto Zavala? ¿Cómo se llenó el Zócalo? ¿Cómo está? ¿Es parte de la cultura política? Digo, no de Morena, o no solo de Morena. O sea, la verdad es que los partidos políticos, entre sus estrategias, ha sido una permanente en todo el país, en todos los partidos, y más bien, más que condenarla entre los partidos políticos y entre los pueblos políticos, se convierte en una especie como de competencia, una especie de rating entre ellos. Hubo acarreados, ¿cómo sentiste? Se llenó el Zócalo, efectivamente, pero ¿cómo ves lo del informe de Andrés Manuel? ¿Qué opinión te merece? Creo dos pistas, la interna de Palacio Nacional y la externa al Zócalo. La interna, invitados, con formalidad, en donde se alcanza a ver que en vez de la torta ahora hay libros, simbólico. Afuera, evidentemente, nuestra política es de acarreados. Esté quien esté, esa no ha cambiado y no creo que cambie. Es lo que le da sustento y le da vida a la política mexicana. Pero yo quiero rescatar, de los partidos, ¿no? Independientemente de los partidos. Pero yo quiero rescatar ese animal político que es el presidente de la República. Chingón, comunicando su narrativa propia, la mantiene, una narrativa fortalecida, mostrando un escenario sencillo, austero, un mensaje, perdóname la expresión, cabrón. No hay ahora mismo un político, un grupo, un partido que le pueda hacer mella, independientemente de lo que dice Ricardo, que hay un periódico que le baja la calificación en términos de aceptación al presidente. Creo que el presidente mantiene un nivel de aceptación extraordinario. No quiere decir con esto, no quiero decir con esto que su gobierno sea extraordinario. No, él, el hombre, el actor, el político, con una narrativa, con una manera de comunicar. Es decir, me parece que esos gatillos mentales que lanza en su narrativa, que muestra en su retórica, en su escenario, lo que vende, por ejemplo, ese cable que de repente sale por ahí, muy sencillo, muy rústico, pero ese es el presidente. Ahora, no estamos evaluando, yo no quiero evaluar en este momento porque pues eso es una opinión que cada uno de nosotros tiene, sus resultados a 3 años de gobierno, si han sido buenos o han sido malos, no ahora, pero yo estoy visualizando a ese político. Creo que es chingón, creo que es el único político ahora que creo que le va a dejar la vara alta al que lo va a suceder en 2024. No creo que tenga comparación. Bueno, sí, hay que separar muy bien lo que es el informe del presidente, cómo llega el presidente a su informe y cómo llega México, lo decíamos ayer, a 3 años del gobierno de Morena. Creo que hay una diferencia abismal entre estos dos conceptos y rescataría un tema que decía Ricardo del Muro, más allá de las encuestas, más allá de si es el más popular, porque sí, estuve revisando, evidentemente, encuestas realizadas en su momento y las de ahora ponen a Carlos Salinas de Gortari por encima de Andrés Manuel López Obrador a 3 años respecto a popularidad. Nada más que hay una variable que no la vi, que la mencionara nadie, y que yo quiero traer la colación en este programa. A 3 años del gobierno, no importa tanto si tiene 60 o 70% de aceptación, sino cómo están enfrente. Es decir, Salinas de Gortari tenía 73% de aprobación a los 3 años, pero enfrente tenía una oposición terrible y una oposición consistente. Bueno, estemos de acuerdo de ello, pero una oposición consistente. Andrés Manuel llega con 64, 65, 58 dicen otros, 68 dicen los demás, es decir, está en promedio de 63 a 65, pero digamos, enfrente con una oposición muy desdibujada. Eso es muy importante, muy, muy importante. No es lo mismo que tengas 64 contra nadie a que tengas 73 contra una fuerza terrible en las calles. Es decir, ese factor hay que
meterlo al análisis. Es muy, muy importante. Y un factor también que resaltas, Gilberto Zavala, que yo, por supuesto, respaldo, lo hemos dicho aquí, la capacidad de comunicación que tiene el presidente de imponer una narrativa no necesariamente cierta, ¿eh? Claro, porque si claro. te pones a verlo desde el punto de vista académico, si te pones a verlo desde el punto de vista científico, si te pones a revisar variables, a ver datos del propio gobierno, ya no digo de la oposición, eso sí no, del propio gobierno, los datos no coinciden con lo que está diciendo. Por supuesto que no coinciden. Pero la vende, sin embargo, su comunicación la vende. Sin embargo, su comunicación es muy efectiva. Entonces, su narrativa sigue siendo muy eficaz respecto al público al que va dirigido. También hay que señalar, hay un público cautivo, muy, muy, muy consistente, que, bueno, pues es, digamos, su base social, ¿no? Bueno, dijo el presidente, mencionó, y con eso cerró su informe, hizo un llamado a la revocación, es decir, a participar en el tema de la revocación del mandato. ¿Qué opinión te merece esto, Ricardo del Muro? Ricardo, ¿escuchas? Bueno, Gilberto, ¿escuchas? Mira, sí. Yo creo que el presidente va a seguir llamando a la revocación, porque sí, con eso provoca y al mismo tiempo neutraliza a su oposición. Él la crea, él la avienta y al mismo tiempo la mantiene sometida. Yo creo que la revocación de mandato no creo que tenga los alcances jurídicos, pero sí los alcances políticos que el presidente le está viendo. Yo creo que el presidente se está preparando para que su porcentaje tenga una diferencia importante, cuantitativamente importante al proceso de consulta que se llevó en la ocasión pasada, recientemente. Entonces, yo creo que el presidente va a seguir en esa ruta, va a provocar a sus enemigos y los va a mantener, insisto, abajo, topados. No van a poder hacer nada. No hay manera, hoy, en este día, no hay manera de contener a la audacia política que tiene el presidente. Muy bien, Ricardo de Muro, ¿qué opinión te merece que el presidente haya llamado a participar en el proceso de revocación del mandato, en la consulta? Ricardo, ¿escuchas? No, ¿verdad? Parece Gilberto Zavala, creo que... Yo te escucho. Ricardo, ¿escuchas? Está muy inestable el internet, por eso está también, pero sí escucho, sí, aunque hay fragmentos que se pone muy lento, ¿no? Ok. Pero tu participación... Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, pues, ¿qué opinas respecto a este llamado que hace el presidente de la República a participar en el tema de la revocación del mandato? Porque desde el punto de vista estrictamente jurídico es un delito electoral, pero... Sí, pero creo que el hecho es de que, y hasta la fecha no se ha querido ver la diferencia en que López Obrador es un ente político y la mayoría de los planteamientos que hace son desde el punto de vista político, como bien señala el maestro Zavala. Entonces, definitivamente la propuesta de la revocación de mandato es de esas tiradas a gol que suceda lo que suceda lo va a fortalecer. Si en un momento determinado se determina que no procede la revocación de mandato, queda bien el presidente. Si el Instituto Nacional Electoral dice que no le alcanza el dinero para poner todas las casillas como debe de ser, queda bien el presidente. Y definitivamente, pues pasa como lo que ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Se está apostando a que en esta ocasión ese grupo difuso de oposición que existe, formado por clases medias, etcétera, etcétera, salga a votar. Yo en realidad lo dudo, porque en general es un grupo bastante despolitizado, o sea, es reactivo, muy duro en la opinión de café, de sobremesa, pero ya cuando se trata de otro tipo de acciones, pues al menos la historia demuestra, o al menos nuestro pasado reciente demuestra que no son tan
efectivos para ir a votar, ¿no? Pasó en la elección, en las dos plebiscitos previos que hizo el presidente. Y por el contrario, sí se sabe que existe un voto duro que se mantiene. Que un voto duro que por lo menos es de un 60% pues, si no quieren, del padrón electoral, del electorado de los que van a votar, y que seguramente sí van a reforzar a López Obrador, porque también él ha manejado muy hábilmente, y esto creo que se va a agudizar, el hecho de que es víctima de las fuerzas reaccionarias, ¿no? Entonces creo que esto tiene mucho impacto, sobre todo si uno el discurso sigue siendo el mismo, ¿no? El discurso, pero un discurso efectivo y que pega en un sector que está más allá de los ámbitos académicos, o sea, pega en el pueblo mexicano, aquel que no ha tenido la oportunidad de asistir a la universidad, su negocio propio, ni que pertenece a una familia con dinero, es decir, la mayoría de los mexicanos que, bueno, yo lo he platicado, ¿no? Va uno y habla no es lo mismo la opinión de tu vecina o de tu compañero de trabajo, a la opinión de un chofer, a la opinión de gente de trabajo real, ¿no? No Sí, gente de trabajo es un tema de estratos sociales también. Muy bien. Correcto, entonces eso lo tiene fuerte y creo que, y lo tiene muy claro. Creo que le va a responder la gente. Muy bien, lo tiene muy claro. Pues aquí hay algunos comentarios, por supuesto, los tomamos muy en cuenta. Nos envían saludos distintos amigos, compañeros que siguen normalmente las transmisiones. Yesenia Sor dice, sigue en el poder, por eso seguirá teniendo la oportunidad de manejar el ambiente a su estilo, a través de la simulación, y si como bien lo dice el maestro Zavala, sí tiene ese talento político de la simulación. Así es la narrativa de convencimiento que llegará al sentir de la sociedad. Nos envían saludos, muchísimas gracias a todos los que envían saludos. Efectivamente, es una narrativa muy instalada en el colectivo, en el subconsciente colectivo, ¿no, maestro Zavala? Sí, como que sí, claro. son verdades absolutas, dogmas políticos preestablecidos, que ya no requiere que haya un sujeto social muy pensante, muy analítico, muy reflexivo, simple y sencillamente con estos dogmas de primero los pobres, aunque no sea cierto, primero atender a las clases desprotegidas, aunque en realidad se han golpeado más, es decir, los números dicen otra cosa. En este sexenio ha crecido casi en 8 millones el número de pobres, y en 5 las personas están en absoluta pobreza en México, en extrema pobreza, y sin embargo hay, digamos, una aceptación de este discurso, ¿no? De este discurso contra la corrupción, el discurso a favor de los pobres, el discurso de no balazos, es decir, abrazos, no balazos, no obstante que siguen incrementándose los números, ¿no? Y se justifican, digamos, las acciones de Andrés Manuel Gilberto Zavala. ¿Cómo ves? Mira, fíjate que el presidente logró cortar la manera como el sistema del viejo PRI constituía y llegaba hasta su base social. Logró cortar esos tentáculos, esto es, los diputados o los senadores, sobre todo los diputados que gestionaban recursos para sus entidades o para sus distritos, pum, 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 los cortó. Organizaciones civiles y toda forma de organización política, lo fue cortando, y la narrativa, esa entrega directa. Quien recibe ese beneficio, efectivamente, su base social se acrecentó. Sí hay más pobres. La clase media disminuyó, ya no es la media alta, ya es la media baja. Entonces, sí, a esos sectores que reciben su dinero de manera mensual o bimestral, o como se le quiera llamar, o a través de becas o la forma que sea, esas personas están contentas, están satisfechas porque se los da el presidente. Entonces, el presidente, su narrativa está muy bien enfocada, logró visionar el presidente de la República, antes como candidato, logró visionar la necesidad, en dónde estaba el corazón
popular, en donde latía el voto, y por eso sus 30 millones que creo que los mantiene, aunque no necesariamente activos, pero un buen porcentaje sí lo tiene. Entonces, es extraordinario este presidente. Fíjate que yo creo que, digo, no se trata de hacer prestidigitación ni futurismo, pero yo creo que no están los 30 millones ya. Es cierto que creo que hay una base social importante, sólida, consistente, digamos, que le sigue y que está convencida de lo que dice Andrés Manuel, en gran medida por los programas sociales, como tú dices, o sea, todos aquellos que reciben una beca o que están en esos programas, pues por supuesto que tienen que apoyar, o sea, es evidente, pero no creo que haya una base social a esos números. Y ahí es donde me parece interesante la consulta sobre la revocación del mandato que se realizará el próximo año, fíjate, porque efectivamente él puede continuar con la narrativa, podría decir, independientemente que se alcancen o no los 40 millones de votos para que sea vinculante, él puede decir, bueno, la mayoría votó por mí, efectivamente, porque la gente que no está de acuerdo con Andrés Manuel está diciendo que no vayan a votar. Entonces, hay una, digamos, un resultado ya anunciado. Los que van a ir a votar o los que van a ir a participar es la gente que apoya a Andrés Manuel, ¿sí? Tan anunciado que están manipulando la pregunta. La pregunta que se aprobó en la Cámara de Diputados es si estás de acuerdo o no con la revocación. Y lo que están haciendo en la consulta con la gente es en la ratificación. O sea, son dos cosas completamente distintas de las que ya se ha hablado mucho. Pero yo quiero insistir en esta parte, sacar esta vena analítica en donde dice, en donde podríamos ver cuál es la verdadera base social de Andrés Manuel López Obrador. Ya no estaría analizándose su gobierno, no estaría analizándose sus fuerzas, sino la verdadera base social de Andrés Manuel. Y yo puedo prácticamente asegurar, independientemente de que tengamos o no, que no van a tener esos 30 millones por muchas otras razones que ya las platicaremos. Pero va a ser muy interesante verlo, va a ser un ejercicio interesante. Y quisiera terminar esta intervención con otro punto que a mí me parece importantísimo. En sí mismo, la revocación del mandato como figura jurídica, yo la celebro, fíjate, porque no con este presidente, pero en el futuro va a ser un instrumento muy valioso para la democracia en México. Eso, por ejemplo, si hubiéramos tenido esta figura jurídica con, no sé, por ejemplo, con López Portillo o con Peña Nieto, el pueblo lo hubiera utilizado, es decir, habría habido una posibilidad. Hoy no va a servir para eso, es decir, el propósito como figura jurídica democrática con Andrés Manuel no va a servir, va a servir para reafirmar su presencia dentro de su base. Pero como figura jurídica democrática me parece que es muy importante que exista en la Constitución. Vamos a ver esas dos cosas, la consolidación de una figura jurídica y la otra, creo yo, que no alcance los 30 millones de votos o 30 millones de personas que estén que acudan a votar. Pero va a ser interesante verlo. En esos dos puntos hay que poner atención, amigos. Ricardo del Muro, ¿qué opinión te merece? Pues sí, yo creo que es un ejercicio para ver la fuerza de ambos grupos, ¿no? Por un lado, la fuerza real del presidente y aquellos que van a ir a votar para pedir que siga en el poder. Se nos fue otra vez. Se nos fue Ricardo del Muro. Ahí está. Se me hace que está en el informe ahí con el presidente. Lo que podríamos llamar el voto duro Ricardo, de la oposición, eso, no sé si eso creo que va a ser fundamental. No estoy bien por muy bien. Mande, no se está escuchando. Sí, no. Sí se alcanzó a escuchar porque está muy... No. Están inestables. En esta zona está inestable el internet. Bueno, pero lo que yo creo es que se van a... Sintéticamente. Bueno, yo creo que va a ser un ejercicio de evaluación, qué tan fuerza, qué tanta de lo que se llaman los votos duros, ¿no? Porque los que van a ir es el voto duro, va a ir el voto duro de Morena y el voto duro opositor, así de simple. El voto duro no va a estar, el voto duro opositor no va a estar nada más el voto duro de Morena, hay que
tener claro eso. No, y por eso se va, o sea, porque la gente que verdaderamente está en contra de López Obrador está también tratando de decir, queremos que se vaya. No, vamos a ver si nada más Frena. efectivamente Nada más el grupo de Frena, pero es un grupo muy marginal. No pues, eso no es lo... Entonces, pues eso demuestra, entonces eso también es muy significativo porque demuestra que entonces no existe un voto duro por parte de la oposición, o sea, siempre está en el mero ambiente, y esa es una cosa interesante porque la disque oposición que tiene López Obrador es una oposición de saliva, no es una oposición real. No estaré de acuerdo contigo, Ricardo de Muro. Bueno, el voto duro es importante, pero no es suficiente en los procesos electorales formales. Pero es interesante, si verdaderamente hay ya un sector opositor fuerte contra López Obrador, aquella gente que vaya a votar en contra, pues creo que es interesante, porque finalmente la invitación no es solamente para los que apoyan, al contrario, es una invitación para decir, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo y voy a votar porque se vaya. Sí, pero la perspectiva no está ahí, no está situado en el resultado. La perspectiva está situada en cuánto tienen de movilizarse. Van a dejar el fútbol, van a dejar de estar... Muy bien, mucho, Bala. Bueno, pues sí, es que sí. Se corta mucho. Se corta mucho, Ricardo. Yo diría, estimado Víctor, que me parece que en esta parte el presidente ya no va a jugar tan a la democracia suelta. Creo que está ejerciendo realmente el poder más allá de lo que lo hacía el viejo PRI. Esto es, creo que el corporativismo, y había que buscar las venas, creo que se está moviendo, creo que persiste, creo que está vigente, y creo que se están moviendo muchas cosas para que la consulta resulte exitosa. No importa, y aquí recupero un poco lo de Ricardo, si es no o sí. Lo importante es el número de participantes, y ahí está la ganancia de Andrés Manuel. Eso va a ser lo importante, pero el verdadero rasero va a existir cuando hagan la comparación entre los que votaron en el 18 por Andrés Manuel y los que vayan a la consulta. Muy bien, vamos a un siguiente tema, porque tenemos ya nada más 8 minutos de programa. Vamos a un siguiente tema que es muy alarmante, el tema de la seguridad en México, el tema de la violencia. Hace escasas horas, un día, 20 y tantas horas, en Hidalgo, grupos delincuenciales hicieron explotar carro bomba para recuperar a algunos presos que estaban en penales, es decir, actos terroristas ya atacando de manera muy grave. De verdad, esto hay que ponerlo en relieve, porque de verdad el tema de la violencia en el país es algo que no podemos dejar de lado, independientemente que políticamente las cosas estén haciendo de una y otra manera. El control de la violencia es una responsabilidad del Estado, así sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que ustedes quieran, esté quien esté. Y eso no está ocurriendo en México. La violencia se ha incrementado, 105,000 muertos, 12,000 muertos, 1,000 y tantas mujeres diarias, 120,000 mujeres. Han subido el grado de violencia terriblemente. ¿Qué está pasando? Los abrazos no balazos están funcionando. Hay, como dicen algunos, una alianza con la delincuencia organizada. Hay un dejar hacer. ¿O qué está ocurriendo? Porque cada vez, digamos, no solamente hay más violencia, sino el nivel con el que se manifiesta es más alto. Eso es algo muy grave. ¿Qué opinión te merece, Gilberto Zavala? Mira, esa es nuestra realidad. El tema que traíamos era la política, y ahí creo que el presidente es exitoso. En esta realidad en la que vivimos los mexicanos, todos los estratos sociales, es para ponerse a pensar. Lo que vivió Hidalgo es extraordinario. No había ocurrido en México y hoy ocurre. Los asesinatos, el nivel de agresión del crimen organizado
cada vez tiene un nivel mayormente extraordinario y creo que se da con mayor cotidianidad en todos los rincones del país, hasta en el municipio o la localidad más pobre. Entonces, esa sí es para preocuparnos. Sí, Zacatecas, Ricardo del Muro, tu tierra, muchos municipios se están quedando sin policías, los policías están renunciando porque no hay apoyo, no hay una estrategia y están matando a los policías, están dejando a los municipios prácticamente sin fuerza pública. Es decir, estamos llegando a un grado en donde la fuerza del Estado expresada en la policía está desapareciendo. Ricardo del Muro, Zacatecas es un caso extraordinariamente grave. ¿Cómo la ves? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí, esa es la parte que está fallando el actual gobierno y creo que la disyuntiva es de que no se puede, bueno, el problema no es sencillo, o sea, el problema es de que todo indica que hay que endurecer. Es la única forma en que va a poder enfrentar a la delincuencia organizada y esto va a ser a costa de ¿qué? Al endurecerse el Estado, al endurecerse la actividad policial, pues obvio va a tener un costo en derechos humanos. Eso, Pero Ricardo, ¿tú crees que va a ocurrir eso? Tiene que ocurrir porque ya está llegando a nivel, ya la delincuencia está desatada. Yo no lo veo. Bueno, yo veo que ya no va a poder. Yo creo que, o sea, no podemos tampoco decir que el Estado va a desaparecer y que vamos a estar... No estamos diciendo eso. Yo no creo que López Obrador lo vaya a hacer, pero, claro. Sí, pero lo que yo creo es que lo único que le queda ya al gobierno es entrar ya a un enfrentamiento. Y seguramente, y eso casi estoy seguro, parte del discurso de algún grupo, de algún partido opositor, puede ser ese y puede ser un... Sí, la siguiente campaña va a estar determinada por el discurso de... Pero además con un mensaje de no besos y no abrazos y no balazos, sino con un mensaje de decir, vamos a meter todo. Y eso, lógico, lo triste es de que nos va a convertir al país en un... va a convertir al país en un campo de batalla. Pero Ricardo, tenemos poco tiempo. Pero no hay alternativa. Ricardo, no sé. Tenemos poco tiempo. Vamos a platicar una última ronda sobre ese mismo tema. En este gobierno, porque ahí está la disyuntiva que decía Gilberto Zavala. En este gobierno, ¿crees que va a cambiar la estrategia por una estrategia más fuerte, más firme, enfrentando a la delincuencia? No, yo creo que el gobierno actual tiene una estrategia defensiva, lo llama preventivo. En el caso de Zacatecas, lo que hicieron fue meter policías, pero es un gobierno que está atado de manos por su insistencia y bueno, no estamos diciendo que lo viole, ¿no? Pero el hecho de no querer caer en la violación a los derechos humanos, lo ha atado de manos, bueno, no solamente contra los narcotraficantes, sino en el caso de las manifestaciones, ¿no? O sea, hemos visto cosas verdaderamente... pero son dos cosas completamente distintas, ¿no, Ricardo? Pero finalmente eso es lo que la parte represiva del gobierno... No, pero no puedes meter en una misma canasta de análisis una manifestación de las mujeres sobre reforma que esos... No, yo no sé de las mujeres, estamos viendo la de los migrantes, por ejemplo, que se quedan los policías atados de brazos. No, pero entonces el hecho es de que igual con los narcotraficantes. Tenemos poco tiempo. Gilberto Zavala, ¿crees que va a haber un cambio en la política en estos 3 años o vamos a tener un incremento de la delincuencia? No, yo no veo dándole un cambio a la narrativa del presidente que le ha funcionado. No la va a sacrificar. Creo que está cómodo ahí. Creo que los grandes sacrificados vamos a ser la población y algunos gobiernos de primer nivel, es decir, presidencias municipales, algunas gubernaturas, oposición, pero no veo cómo le da un cambio a su narrativa. No la veo. Y yo no veo que la narrativa en términos de seguridad sea por los derechos humanos. Creo que es más bien por un confort político. Muy bien. Pues amigas y amigos, estamos llegando al fin de este programa el día de hoy.
Los invitamos a estar el día de mañana nuevamente para platicar con ustedes sobre la agenda sociopolítica nacional. Los temas, como ustedes pueden ver, son muy interesantes. Y concluimos diciendo que vamos a tener 3 años más de una presidencia del presidente con una narrativa muy acercada a su base social, con muy sólida respecto a su comunicación con ellos, pero también 3 años con el incremento de la delincuencia y los problemas graves que enfrenta el país. Lo veíamos así y parece ser que esa es la tendencia. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Muy buenas noches, estimado Víctor. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, y muy buenas noches a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gusto saludarlos. Contextos.